punto importantísimo en su historia, y es la aparición, la creación del cero, que supone una abstracción tremenda, un esfuerzo intelectual enorme. En las matemáticas se apoyan todas las ciencias. Este juego representa la famosa curva de Gauss. Las bolas siempre caen de la misma forma. Es la base de la estadística. Cuanto más se aleja uno de la media, menos individuos hay. Por eso se adquieren para vender en las tiendas, por ejemplo, menos zapatos de los números extremos. Y el gran hallazgo de Pitágoras nos ayudó para siempre a calcular las distancias. Por ejemplo, si estamos ante una torre muy alta y queremos medir su altura, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para, sabiendo la distancia desde donde estamos nosotros hasta la torre y la inclinación, digamos, de nuestra mirada, poder conocer la altura de la torre. Nunca se resolverá el dilema de si las matemáticas explican la naturaleza o si ha sido ella quien les ha enseñado a sus estudiosos, pero el ecosistema demuestra estar magistralmente construido. Las abejas saben cómo lograr el mayor resultado en el mínimo espacio y por tanto con menos trabajo. Las piñas, los árboles, las flores se construyen en espiral para que no se tapen sus elementos y todos puedan aprovechar la luz del sol. Hay orden y autosemejanza. En los helechos, en el mundo vegetal, una rama es igual que toda la planta. Basadas en estas leyes perfectas, la matemática compone fractales muy útiles a la sociedad. En medicina son muy útiles. Por ejemplo, los tumores tienen una estructura fractal. Y, por ejemplo, para detectar un tumor de mama es muy importante saber la estructura fractal del tumor. Por ejemplo, la osteoporosis tiene una estructura fractal, con lo cual para la detección temprana de la osteoporosis es muy importante. Las venas tienen estructura fractal, los pulmones. Luego ahí es muy importante. En otros sitios donde es importante, en la compresión de imágenes, por ejemplo. En el mercado bursátil también se utilizan técnicas fractales. En geología se utilizan técnicas fractales. El Congreso de Madrid nos ha enseñado a los profanos que existen las matemáticas cardiovasculares, algo que en cualquier hospital avanzado saben bien y que tiene auténticos expertos. La matemática se puede utilizar. Las matemáticas se pueden utilizar para describir el comportamiento de la sangre, de las arterias y de las venas del corazón. La sangre es un fluido, como el agua o el aceite, y cuando se mueve, lo hace siguiendo unas leyes físicas muy precisas. Estas leyes físicas se pueden traducir en ecuaciones matemáticas con las que se puede describir el sistema cardiovascular por completo. Se puede describir completamente el sistema cardiovascular. Y sin embargo, la realidad muestra imperfecciones. Los matemáticos han descubierto que hasta en el caos existe un cierto orden. Así sucede en el clima, es un sistema dinámico, el caos con el efecto mariposa. Cada día en el Instituto Nacional de Meteorología se enfrenta a ese problema, lo resuelven cada vez también con más larga previsión, con matemáticas. Este es un proceso complejo que se inicia con las observaciones que se reúnen de manera que estén disponibles de manera simultánea en un momento determinado, y a partir de este momento se aplican unos algoritmos matemáticos que nos dan como resultado las predicciones con validez para diferentes momentos de la predicción. Sin las matemáticas no funcionarían los aviones, ni los automóviles, ni se podrían hacer códigos cifrados, ni existirían los rascacielos, ni la carrera espacial. No se hubiera llegado a descubrir el genoma humano, y son el sistema arterial de la informática, la red que nos ha convertido casi en una auténtica aldea global. Vía internet y móvil cada día estamos más cerca unos de otros. My work is about the Trabajo con las matemáticas aplicadas a las ciencias informáticas. Uno de los factores que hace que las investigaciones en el campo de la informática sean más interesantes hoy en día es que no solo se aplican a grandes dispositivos que solo realizan cálculos, sino que se aplican al uso cotidiano del ordenador, es decir, a cómo se conecta una persona a la información y a otras personas. No es agua, no es lava, no es fuego. Son efectos especiales. Una empresa española radicada en Madrid trabaja para películas de Hollywood.
En su haber están desde El Señor de los Anillos, que recibió un Oscar a los efectos especiales precisamente, a la reciente Poseidón, pasando por Tomb Raider y muchas otras. Construyen fluidos virtuales y fueron pioneros en hacerlo. Empezamos simulando matemáticamente los procesos físicos como el agua, ¿no? Queremos simular el agua, entonces lo estudiamos desde un punto de vista matemático y físico y luego lo pasamos a un programa de ordenador. Escribimos el algoritmo y este programa, permite luego crear la composición. Los efectos especiales que se hacen en Hollywood, por ejemplo, utilizan el producto, el software, para generar el movimiento del agua. Y luego ya los artistas se encargan de darle el acabado final y el efecto que quieren darle en la película. España ha elevado su consideración y aportación a los congresos internacionales de matemáticas. Hoy ocupamos el 9º lugar de la clasificación mundial, pero cada vez hay menos licenciados en la materia. Es dura, hay que pensar y mucho. El Congreso se ha fijado entre sus metas mejorar el estudio de las matemáticas, porque en la cultura de la prisa y la superficialidad existe un divorcio entre la sociedad y los científicos. Un deportista de élite no llega a serlo si no hay un entreno muy duro detrás. Entonces, para los matemáticos, el entreno duro es los mecanismos del cerebro, del razonamiento. O sea, si uno pues, no se rompe la cabeza resolviendo problemas desde niño, problemas sencillos, pero diríamos que sirvan de entrenamiento al razonamiento, pues evidentemente no va a formarse como, bueno, ya no digo como matemático, no va a tener una buena cultura matemática. Hay que explicar a los niños en la escuela que las matemáticas son una ciencia viva. Muchos creen que las matemáticas las hicieron los griegos. La matemática es una ciencia actual y la matemática importante que se utiliza en estas aplicaciones ha surgido en los últimos años. Por primera vez en más de 100 años, los matemáticos del mundo se reunían en Madrid, a vueltas aún con los números primos y con el azar tan costoso de sistematizar. Hoy les preocupa, como siempre, lo más difícil. Este congreso está impregnado de métodos aleatorios. O sea, es quizás la primera vez que se ve cómo métodos en los cuales se está utilizando el azar están presentes en muchísimas áreas de la matemática. Lo que se está buscando ahora, por ejemplo, uno de ellos era la conjetura de Poincaré, que está resuelta, pero hay otros que todavía no están resueltos y que son de muchísimo interés. Por ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes es la ecuación que rige el comportamiento de los fluidos. Entonces eso tiene que ver, por ejemplo, con algo que sentimos cuando vamos en un avión y tenemos turbulencias. Bueno, pues conocer todas las soluciones, o si las soluciones son suficientemente regulares, por decirlo de alguna manera, de esas ecuaciones, pues por ejemplo nos ayudaría a evitar turbulencias, a entender mejor cómo funciona la atmósfera, por ejemplo. La primera de las ciencias cimenta el conocimiento. El equilibrio de Nash, el loco investigador que ganó un Nobel, nos demostró que las matemáticas se insertan incluso en la filosofía y el comportamiento humano. El egoísmo generalizado perjudica al equipo. Todos pierden, se gana más pensando en el beneficio del otro. Y no es una cuestión moral. Las matemáticas prueban y demuestran. En Madrid, todos en un mismo objetivo, se piensa hoy para el mundo.